Hola, buenos días. Me llamo Anastasis Kosenitis. Soy consejero pedagógico en École Polytechnique en Montreal, Canadá. Hoy les voy a hablar un poco sobre el tema de las competencias y cómo hacer una planificación curricular para desarrollar competencias en los estudiantes. Tengo un PowerPoint para ayudarnos un poco con el visual. Así que para empezar, saber un poco de qué se trata hoy en este módulo. Primero vamos a ver qué son las competencias, a qué sirven, por qué hablamos hoy de competencias. Vamos a ver si es una moda que pasa o si es algo más profundo, algo que está por quedarse en el mundo universitario, por lo menos. Y cómo vamos a implementarlas dentro de un enfoque carrera. También les voy a entretener sobre este concepto que es el enfoque carrera, el program approach en inglés. Entonces, unas preguntas que podemos hacernos para empezar. Podemos ver por de lo que se trata de competencias a nivel universitario y ver qué es lo que pueden hacer los estudiantes cuando terminen la carrera. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y cómo saben cuáles son las competencias que tienen sus estudiantes cuando terminan la carrera. ¿Qué pruebas tienen de eso? ¿Quién fue responsable de desarrollar esas competencias? Todas esas preguntas podemos hacerlas para empezar a pensar en la elaboración y la planificación de un currículo que pueda desarrollar las competencias. A nivel postsecundario hay dos niveles o digamos dos dominios. Uno que es el técnico, que se puede definir como la ejecución de algunas competencias. Por el otro lado es la parte más profesional, las formaciones profesionales, donde se necesita una iniciativa propia del estudiante, o al menos de el que terminó la carrera, para el desempeño profesional. De un lado, la ejecución de las técnicas generalmente es algo monodisciplinar. Es un saber hacer, una ejecución de operaciones prescritas, es el modelo de Taylor. Por el otro lado, en las formaciones profesionales como la ingeniería, la medicina, los abogados, maestros, etc., ahí las condiciones son pluridisciplinares. La persona tiene que reflexionar, tiene que analizar cada situación para poder responder de manera adecuada. Y es el modelo de economía del saber. Puede ser de dos tipos: un oficio, como decía, médico o ingeniero, o un campo profesional, letras, ciencias de la educación, derecho, historia del arte, son los ejemplos. Para empezar, sería muy cómodo tener una definición de lo que son las competencias o lo que es una competencia. En la literatura hay varios autores, pero más o menos todos dan una definición que se define con esos conceptos, que es un saber actuar complejo. Esa es la de Tardif, que es un autor de aquí, de Canadá, de Quebec, que tiene varios años de experiencia trabajando sobre ese tema y que nos parece su definición muy adecuada, propia. Entonces es un saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos y externos dentro de una familia de situaciones.
es interesante ver cada uno de esos conceptos, de esa definición, para entender bien lo que él quiere decir y cómo se tiene que entender esa definición. Entonces, si pensamos en un saber actuar complejo, un saber actuar se puede definir como acciones, son actos, gestos profesionales que una persona puede ocupar. Por ejemplo, analizar una situación compleja, controlar un proyecto, ofrecer una consulta como especialista. Son actos o acciones profesionales que se pueden ver en medio profesional. Y es complejo. ¿Por qué es complejo ese saber actuar? Porque generalmente para poder contestar o responder bien a una situación, si uno no tiene la formación, si no tiene los conocimientos, el entrenamiento, no va a poder resolverlo como uno que tiene todo eso. Entonces son complejos porque las situaciones son complejas, porque hay varias variables en juego, porque a veces se necesita innovar, a veces o muchas veces se necesita una reflexión, un análisis completa de una situación para poder contestarla de manera adecuada. ¿A qué se refiere cuando habla de movilización y de combinación eficaz de los recursos? La movilización es saber cuándo tengo que utilizar un conocimiento, un modelo, una teoría. Y combinación eficaz es que necesito a veces combinar esos conocimientos. Entonces es no solo una movilización, pero también una combinación, adecuada de esos conocimientos, que podemos decir recursos, que sean internos o externos. A eso voy aquí. Entonces, los recursos internos y externos son, por lo que es internos, conocimientos, experiencias anteriores, habilidades personales, valores, todo lo que una persona tiene adentro de ella misma y que le permite poder actuar frente a una situación. Lo que es recurso externo, pues son los recursos que no forman parte de la persona, que son recursos financieros, las herramientas tecnológicas, por ejemplo, ese PowerPoint o esa cámara video que estoy ocupando ahorita para comunicar esas informaciones, las redes de expertos y todo lo que es información pertinente dentro de una base de datos, por ejemplo. Entonces los recursos son lo que va a ser movilizado y combinado dentro de una familia de situaciones. ¿Por qué una familia de situaciones? Porque una persona siempre es competente adentro de un dominio, adentro de una situación que requiere sus conocimientos. Por ejemplo, un médico va a ser para enfrentar enfermedades o personas heridas. Lo mismo para un abogado, que son para problemas de derecho, de ley. Entonces la familia de situaciones es importante porque son las que ponen el contexto en el cual se van a movilizar esos recursos y esos conocimientos. Entonces, para decir las cosas de una manera diferente, un saber actuar de manera, competente, requiere ser capaz de construir y activar combinaciones pertinentes de recursos. Es decir, que yo soy una persona competente en el momento cuando frente a una situación sé qué tengo que hacer y sé cómo hacerlo para resolver la situación, para contestar a la situación de manera adecuada. Entonces,
lo que quiero es alcanzar unos resultados, sea un producto o un servicio. Y cuando estamos en formación, estamos hablando de formar, entrenar a personas de ser competentes, vamos a definir unas escalas de éxito. Unas escalas de éxito, es decir, hasta qué nivel de manejo tengo que enseñar que puedo hacer esa competencia. Siempre está dirigido hacia un destinatario, un cliente, un paciente, un usuario, etc. Y siempre es para cumplir con lo que hay en juego o resolver cuestiones importantes. En inglés dicen issues or what is at stake, es decir, que es algo importante que tiene un valor a los ojos de las personas. Entonces, una persona competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular. Sabe movilizar sus conocimientos, que son los recursos internos, y también sus recursos externos. Si, por ejemplo, tienen un problema de plomería en su casa, el agua se está tirando, van a llamar a un plomero y esperen que este plomero va a poder identificar rápidamente cuál es el problema y obviamente poder resolverlo. Ahí es donde uno se da cuenta que el plomero es competente o no lo es. Ejemplos entonces de recursos personales incorporados, ¿no?, que puede ser un potencial de la persona. Aptitudes físicas, recursos emocionales, el manejo adecuado del lenguaje, capacidades cognitivas, el estilo de aprendizaje, capacidades de memorización, los conocimientos, claro, los hábitos, la cultura, los valores. Todos son ejemplos de recursos personales incorporados o los recursos internos que pueden movilizar. Y ejemplos de recursos externos, redes de profesionales, bases de datos, expertos, colegas, otros profesionales. Como lo decía, siempre la competencia es ser competente para algo, es una competencia para algo, un contexto. Podemos describir tres tipos de actividades de rutina basados sobre hábitos, es decir, que lo que permite que soy yo competente, una persona competente, son rutinas. Las cosas siempre se hacen de la misma forma y yo solo sigo esa rutina. También pueden ser con reglas que siempre hay que respetar. Para un contador, por ejemplo, hay unas reglas que tiene que seguir, no puede hacer cualquier cosa. O también puede ser basado sobre conocimientos y esquemas que posee el profesional. Es decir, a través de su experiencia, de su peritaje, ha desarrollado una manera de hacer las cosas que le permiten ser competente. Para la formación, lo que es importante, yo creo que eso hay que recordar. No es solo que la persona posee esos recursos o esos conocimientos, pero es importante poder observar que esa persona puede utilizarlos, es decir, movilizarlos y combinarlos de manera adecuada frente a una situación. Así que durante la formación, durante la carrera, vamos a buscar a veces verificar que el estudiante tiene los recursos necesarios para ser competente en su dominio, pero más bien necesitamos periodos o actividades que nos permite verificar que el estudiante sabe cómo actualizar esos conocimientos en un contexto dado frente a un problema preciso, movilizar y combinar esos conocimientos. Un ejemplo en agronomía, aquí la actividad es gestionar una colección de plantas.
Entonces, para el agrónomo, gestionar una colección de plantas necesita unos recursos incorporados, que son conocimientos, ¿no? Conocimientos sobre genética, conocimientos sobre las plantas, la biología, la genética. Y ahí se pueden ver los cursos, ¿no? Los conocimientos que se dan dentro de la carrera. Saber hacer y ser capaz de. El saber hacer. Entonces, el how to, cultivar la planta, elaborar una base de datos en genética, aplicar la biología molecular a la caracterización de la diversidad genética. También un saber sobre el contexto de un centro de investigación. ¿Cuál es la política del centro? ¿Cuáles son los acuerdos que tenemos con el organismo, con otros organismos? Las capacidades cognitivas, aplicar un razonamiento, muy importante. Algunas cualidades personales, ser meticuloso. Y los recursos externos, redes de otras colecciones y los donantes. Entonces es un ejemplo en agronomía de cuáles son los recursos internos y externos que uno puede movilizar para hacer la actividad de gestionar una colección de plantas, por ejemplo, que es una competencia del agrónomo.